amigos, bienvenidos a Mapa del Poder. Hoy es 17 de agosto del año 2025 y traemos un informe especial del panorama oriental en Europa. Temas fundamentales a tocar el día de hoy, pues alrededor de 35 drones han atacado lo que viene siendo la región de Donetsk, entre ellos diferentes localidades que detallaremos más adelante para todos ustedes. También Ucrania ha tenido digamos logros significativos, si lo podemos decir de esta manera, para ellos en lo que es todo el norte de Pokrovsk, pero también tenemos información de otros frentes del Donbass que constituyen toda la ofensiva que últimamente está realizando Rusia en el frente de Donetsk. Un saludo muy especial a todas las personas que me escuchan, en especial a todos nuestros amigos suscriptores del canal. Vamos a ir directamente al tema y es que como pueden ver pues tenemos situado en nuestro mapa toda la región del Donbass, todo lo que falta, ¿no?, del Donbass. Vemos desde la parte norte, desde Rufkodo hasta la parte sur en Udashne, bueno, porque recordemos que ya en la parte muchísimo más al sur, ¿no?, que venía siendo las últimas localidades de Komar, pues ya han sido capturadas hasta el oblast de la región de Dnipropetrovsk. En este punto ya la zona sur sería, digamos, Udashnet, y la zona norte pues sería el norte de Pashbishkik, lo que es más fundamental pues la localidad de Ruvkodo, donde aún mantienes las tropas ucranianas combates directamente con las tropas rusas. En este caso vamos a referirnos a los 35, alrededor de 35 drones que ha lanzado Rusia contra toda esa región o lo que queda de la región, pues han sido exactamente en la localidad, en el distrito, perdón, de Dobropilia, ¿no? Acá al oeste de lo que viene siendo todo este frente del norte de Pokrovsk, han realizado pues como tal, digamos, desplazamientos en Dobropiliav. También han realizado, digamos, aterrizajes, ¿no? Lo podemos llamar así, objetivos en Kramatorsk, también en Novichaknek y en Mirove. Todo esto que constituye, pues, todo el frente que tenemos acá de Solotikolodiash. En este punto se han reportado, por supuesto, altos videos, ¿no? Suficientes videos como los siguientes, donde los drones los gerandos estarían pues aterrizando en diferentes objetivos de estas localidades que mencionamos anteriormente. Acá vemos cómo incluso impacta uno. Esto es en Kramatorsk, aparentemente esto es en Kramatorsk. Podemos escuchar cómo cae el dron. Un sonido muy terrorífico, ¿no? Y bueno, también acá vemos después como incluso los residentes al lado fueron a ver dónde había caído ese dron. Aparentemente esto fue, digamos, en lo que fue Kramatorsk. En este punto recalcar de que el ejército ruso muy probablemente en los próximos días empezará a realizar un ataque masivo con lo que viene siendo los drones Heran, ya que se han rehusado a realizarlos, digamos, por el tema de las conversaciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, tenemos que anunciar que el ejército ucraniano pues ha como tal liberado la localidad de Besele, que anteriormente no la habíamos, digamos, pintado de un color porque no teníamos la información si Rusia realmente habría tomado esta localidad. Entonces, en realidad esto no fue como tal una victoria rusa, pero tampoco en este momento sería una victoria ucraniana, ya que esta localidad no habría sido tomada en su totalidad, sino que las tropas rusas estarían afuera, aún mantendrían las posiciones de las fortificaciones en ese punto. Todas estas zonas que tenemos en color morado, pues fue una zona gris que habíamos mantenido durante algunos días, porque recordemos que estas zonas pues habrían sido, digamos, empleadas solamente por los grupos de reconocimiento de las tropas rusas. Y en este caso, pues aún faltaría que las tropas ucranianas, digamos, dejaran consolidar este frente, lo cual no ha sido así y el ejército ruso pues no ha podido consolidar esa posición. Al parecer, la posición donde se están consolidando viene siendo en Kucherif Yar. ¿Qué pasa? Que pues de toda esta zona también han caído diferentes localidades. Acá vemos la localidad de Rubishne, que ya también ha sido recuperada. También la localidad de Vilne, también Ivanovka.
y también en Darokshinje. Estas localidades ya están muchísimo más al sur, pero que constituye el flanco norte pues de Rudinske, que viene siendo el importante asentamiento que el ejército ruso pues tendrá que controlar directamente para mantener una posición estable en este frente. Ya el movimiento ha sido realizado, recordemos que la idea del ejército ruso en este punto era, digamos, atraer tropas de otros puntos del frente, ¿no? De otros flancos, para así pues debilitar la defensa en otros puntos y avanzar conforme a ello, más que nada al norte del Limán, como lo habíamos mencionado. Algunas reflexiones sobre el avance hacia Solotikolodiesh. Desafortunadamente, resulta problemático desplegar un gran número de fuerzas debido a la escasez de suministro debido a la falta de una carretera normal entre Shakovo y Jetovac-Yabalkak. Tomar Shakovo resolvería los problemas, pero el cruce de Shakovo aún está bajo control de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ¿no? Aquí, digamos, hago mención a ello. Recordemos que en Shakovo el ejército ruso está, digamos, tratando de rodear, ¿no? Está totalmente rodeada desde los flancos este, sur y oeste, norte de Shakove. Aún le queda, digamos, la carretera y las fortalezas que conducen, como bien hemos dicho, pues a lo que viene siendo el norte, a Kramatorsk, a Slovian, a Ruskivka. Y bueno, esto sería, digamos, el siguiente objetivo del ejército ruso, pues tratar de consolidar en esta zona norte y realizar, digamos, bueno, tratar de cercar esta localidad en este punto. Será necesario, por supuesto, cortar toda, digamos, toda línea de suministros hacia este Shakubo y aquí podrán consolidar gran número de tropas y bueno, ahí sí se haría un frente, digamos, un poco amplio, lo cual podrían las tropas rusas sostener este frente durante mucho más tiempo, ¿no? Como resultado de los nuevos avances rusos en las zonas de Siversk, Liman, Dobropilia y Bisolirsk, la Oficina de Asuntos Exteriores del Donetsk ha anunciado órdenes de evacuación obligatoria para las familias con niños en 38 asentamientos diferentes del Oblast de Donetsk desde el 8 de agosto. Ya lo habíamos mencionado hace, bueno, literalmente el 8 de agosto, ¿no? Entre estos asentamientos se encuentran las ciudades de Surkivka, Bisolirsk, además tres aldeas que no figuraban en la lista anunciada están siendo evacuadas y la lista de Limán se encuentra ahora bajo una orden de evacuación para todos los civiles. La línea morada en el mapa representa las zonas de evacuación actuales, los marcadores amarillos representan los asentamientos añadidos a la zona de evacuación desde el 8 de agosto, ¿no? Acá recordemos que incluso habíamos mencionado todas las localidades de esta parte norte de Pokrovsk que ya habríamos, digamos, previamente señalado. Nos faltarían, digamos, estas partes acá, las dos ciudades de Surkivka más que nada y su ciudad al lado sur y un par que hay al norte de Torrensk. También recordemos pues que en este frente de Lima pues ya el ejército ruso ha realizado digamos maniobras hacia diferentes zonas y que también tengamos muy en cuenta eso, que aparte de todo esto en Limán y en Konstantinovka también se están lanzando los grupos de reconocimiento hacia zonas del frente, ¿no? Este sería, digamos, todo el movimiento completo que habría realizado el ejército ucraniano el día de hoy. Habría expulsado o habría, digamos, hecho retroceder a las tropas rusas en todo este frente. Las tropas rusas pues estarían controlando las fortalezas que hay en Kucherif Yar y bueno, Kolotikolodiach pues y Vesele serían, digamos, las dos principales localidades que el ejército ruso habría aparentemente tomado, pero que, bueno, solamente habría sido por un pequeño tiempo, ya que la defensa en este punto era débil y lo que querían era atraer, pues, como tal, toda la logística de la defensa de otros flancos. En dirección de Europil y Bosilir, las fuerzas rusas y ucranianas han avanzado, logrado avances significativos en la eliminación de la cuña rusa en Solotikolodiach. Las fuerzas ucranianas restablecieron el control sobre la aldea de Hursivskek en el barranco que discurre hacia el sur, antes de avanzar hacia Vesele, los múltiples direcciones donde recuperaron la aldea y sus alrededores. Hacia el oeste, tras un intento fallido de entrar, los ucranianos atacaron Solotikolodiach
de nuevo desde los bosques del oeste y se abrieron paso hacia el centro de la aldea. Se produjeron intensos combates durante unas 24 horas y los rusos se vieron obligados a retirarse al sur debido a la pérdida de Vesele y Rushkik, así como la superioridad numérica de Ucrania en la zona. Esas mismas fuerzas avanzaron hacia el sur y alcanzaron a las afueras de septentrionales de Kurchev Yar, ¿no? Que es donde ya hemos mencionado que serían donde se estarían consolidando las tropas rusas en ese punto. Lo más seguro es que también abandonen esa zona porque prefieren abandonar que morir, por supuesto, es una sabia decisión. Y bueno, consolidarse un poco más al sur, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Además, tras días de batalla de posiciones, las fuerzas ucranianas avanzaron hacia el este desde sus posiciones de Rubishne y recuperaron el resto de la aldea, de la que Rusia de la que Rusia tuvo que retirarse debido a las pérdidas de Solotikoloyesh. Desde allí, las fuerzas armadas de Ucrania continuaron su avance y capturaron posiciones en la línea de árboles en las alturas tácticas cercanas. Y este barranco que conduce al sur de Solotikoloyesh hacia bueno, sí, que se habría capturado pues hasta esa localidad. Hacia el sur, los ucranianos avanzaron desde Stevik, estableciendo una zona de amortiguación en la línea de árboles en las alturas tácticas, mientras otras fuerzas avanzaban por las alturas hacia Vilna, que también quedó bajo su control, como ya lo mencionamos. Además, las fuerzas ucranianas avanzaron hacia el este desde Novidonbash y entraron en la aldea de Noveshakube, capturando las casas occidentales. También lograron recuperar la aldea de Ivanivka, Dorshiknek y les permitió reingresar a Nikarovivka, que ahora se encuentra parcialmente en la zona gris. Las fuerzas rusas, por su parte, lograron mejorar sus posiciones al oeste de Shakove hace aproximadamente una semana, avanzando cuesta abajo y a través de los barrancos paralelos, capturando posiciones en las plantaciones forestales de allí. Esta última parte, donde nos dice que han logrado consolidar pues esa zona, viene siendo en toda esta zona de Boykivka, de Novotoreskek, aquí, en estas fortalezas de Pankivka, Mayak, incluso vemos que en el informe se mencionaba que Nikariovivka estaría siendo ya totalmente consolidada por los grupos de las Fuerzas Armadas rusas y Novishakubek, y ahora estaría Shakube siendo el objetivo principal del ejército ruso. Recordemos que incluso el día de ayer ha avanzado el ejército ruso en esta zona que tenemos al norte de Poltavka. Esto conduce, por supuesto, a el grave problema que el ejército ucraniano tendría en este punto. Si el ejército ruso pues logra consolidar sus posiciones en estas localidades de acá, será pues muy difícil, digamos, expulsar al ejército ruso desde esta zona porque esto está fuertemente fortificado, valga la redundancia. El medio de Divkin también nos actualizaba la información, también nos menciona que el ejército ruso pues se habría, digamos, retirado hasta lo que viene siendo esta localidad que tenemos acá, donde hay un par de fortalezas muy grandes, muy fuertes, ¿no? Y teniendo en cuenta pues ese mismo movimiento, el ejército ruso no solamente se ha quedado ahí, sino que el ejército ruso está trabajando intensamente en Pokrovsk. Recordemos que el día de ayer en Mirnograd se habían producido movimientos al lado norte y también pues diferentes bombas habrían realizado, digamos, operaciones hacia diferentes brigadas que se encontraban aquí. Acá vemos como la brigada número 68 dentro de Pokrovsk pues ha sido totalmente eliminada, parte de esta brigada aparentemente, y acá vemos esto con una bomba FAG 2250, perdón, una bomba guiada 250 que destruyó pues las posiciones y en este punto, ¿ok? Vamos a señalar muy bien esta zona acá dentro de Pokrovsk porque esto es en la zona donde queda el estadio, ¿no? Digamos que en toda esta zona, en toda esta área, pues estarían consolidando estas tropas, tratando, por supuesto, de mantener las posiciones en lo que viene siendo todo el lado norte, el centro, digamos, ferrovial, ¿no? Teniendo en cuenta eso, queridos amigos, pues el ejército ruso estará, digamos, activamente trabajando conforme a esparcirse, ¿no? Por todo el centro de Pokrovsk y esto pues será, digamos, un impedimento para el ejército ucraniano defender todas estas posiciones. Habrían sido destruidas estas tropas en este lado norte, por supuesto, y aparte de eso, están siendo interrumpidas también toda la logística que llega desde diferentes puntos. Acá vemos muy importante, vemos la carretera.
Vemos que esta carretera es totalmente destapada, como le llamamos, o sea, no tiene, digamos, cemento o concreto, no está empavimentada. Y bueno, es muy interesante porque recordemos que ya viene el invierno y estas rutas van a ser muy difíciles de transitar, ¿no? Los drones acá están haciendo su trabajo totalmente, vemos cómo estas carreteras están, pues, un desastre total, ¿no? Y acá vemos cómo se está interrumpiendo incluso toda la logística para ingresar dentro de Pocrox, ¿no? Videos, hay muchísima información. Recuerden visitar nuestro canal de Telegram. Acá vemos cómo todas estas carreteras destapadas hasta el momento pues están como más o menos secas, ¿no? Pero cuando eso llegue invierno, amigos, eso va a ser, digamos, un caos total ahí para transitar. Información de lo que viene siendo Chasiv-Yar, ¿no? Las afueras de Chasiv-Yar. Recordemos que el ejército ruso días anteriores pues habría realizado un cerco en esta zona de acá, en Mykolaiivka, que es un microdistrito de Chasiv-Yar al lado oeste, y ahora estarían avanzando, ¿no? Hacia lo que viene siendo Chervone, que ya sería uno de los últimos asentamientos para establecer, digamos, campo abierto y avanzar hacia lo que viene siendo toda la ciudad de Konstantinovka, que viene siendo el corazón del Donbass. También en esa parte sur, pues se estarían dando movimientos concretos. Recordemos que en esta zona ya el ejército ruso ha estado avanzando constantemente. En Prechino, pues, estaría el ejército ruso avanzando lo que viene siendo tanto las fortificaciones que se encuentran en el lado sur, o al lado, mejor dicho, al lado norte de este lago, para ser más exactos, también estarían avanzando en las fortificaciones que se encuentran custodiando el sur de esta carretera y estarían avanzando hacia las fortalezas que se encuentran en la zona forestal. Entonces, en pocas palabras, estarían avanzando hacia estas fortalezas que se encuentran en esta zona, también estarían avanzando hacia estas fortalezas que se encuentran al sur de esta carretera y por supuesto estarían avanzando hacia el norte de este lago que vemos en este punto. Estarían avanzando hacia todas estas fortalezas, lo cual en los próximos días pues podríamos ver de que el ejército ruso si sigue de esta manera, ¿no? Y establecen un contacto directo en esta parte del frente, pues estaría a menos de 1,5 kilómetros de ingresar hacia la ciudad de Konstantinovka. Y recordemos que la estrategia, ¿no?, que ha utilizado el ejército ruso en este punto ha sido despistar al enemigo en lo que viene siendo el lado oeste, avanzando hacia el norte, y bueno, hacer de que muchísimas unidades que estarían protegiendo Konstantinovka, más que nada toda la parte norte de Klebanvik, pues migren hacia lo que viene siendo todo este frente de Dobropilia, ¿no? La carretera principal que llega hacia Kramatorsk. Teniendo esto en cuenta, recordemos que en la parte de Sivers, en el este, digamos ya aquí es el Oblast con la región de Lugansk, que está siendo ya, digamos, un 98,5% ya totalmente capturada, solamente quedaría esta zona de bosque que hay al lado norte del río Donetsk y muchísimo más al norte, pues en Rufkodo, que faltan solamente unos pequeños espacios operativos. La información fundamental el día de hoy es que el ejército ruso oficialmente captura la localidad de Servianka, se izan banderas en diferentes partes del frente. Ha sido una completa operación increíble. Vemos como aquí en todos estos lugares cae la artillería, ¿no? Que la artillería, digamos, está haciendo su trabajo efectivamente. Y en esta parte vemos cómo se izan las banderas del ejército ruso en diferentes zonas del frente. Teniendo muy en cuenta eso, queridos amigos, el ejército ruso sigue ampliando su control en lo que viene siendo el este de Sivers, también en Sarachino. Recordemos que Kolodiasi ya cayó el día de ayer. Y ahora vamos a, digamos, hablar de lo que viene siendo el norte de Rufkodo, porque en este punto recordemos que parte de las tropas élite del batallón Azov habrían migrado o habrían ido, por supuesto, en su afán de proteger las carreteras, perdón, de Kramatorsk. Ahora el ejército ruso pues ha realizado un movimiento en este flanco norte de Luschenkovek y estarían informándonos este medio que la idea del ejército ruso en este punto sería rodear totalmente esta localidad por supuesto, esto ya es Oblast de Kharkov, ¿no? Esto es región de Kharkov, de la parte sur de Kharkov, de este flanco, todo lo que constituye, pues, el lado este del el río Oshkol, ¿no? Acá es donde se juntan también los tres Oblasts, ¿no? Acá en esta parte norte, el de Lugansk, Kharkov y Donetsk.
Y bueno, el ejército ruso está empezando a realizar un trabajo en este punto para tratar de rodear a esta localidad y por supuesto desviar la atención de otros frentes, como ya lo mencionamos. La idea en este punto sería, digamos, avanzar hacia lo que viene siendo es Viatrorinchik, que sería, digamos, una localidad que está en el lado este del río Oshkol, que protege, digamos, el flanco norte de Rimal, y que de caer esta localidad, pues estaría siendo Limán totalmente rodeada desde la parte norte, y que serían, digamos, los planes del ejército ruso para la siguiente ofensiva. Y bueno, amigos, hasta aquí el reporte del día de hoy. Gracias por acompañarnos. No olviden dejar su like, no olviden comentar, suscribirse a Mapa del Poder, activen la campanita para recibir las notificaciones diarias. Les invito a que se vuelvan y a que se unan miembros del canal. Y bueno, Dios los bendiga y hasta la próxima.